El tema de hoy es hablar de padres, hablar de hijos, pero lo hermoso lo vamos a ver cuando el Señor está enseñando algo importantísimo, porque el pensamiento de lamentablemente, los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, por medio de Jesús, recibe a los pecadores. Así que acá hay algo muy importante. Vamos a leer distintos versículos, vamos a ver la agilidad del programa en cuanto pueda quedar establecido cada punto que necesitamos para poder estar fuerte. ¿Y qué es lo que capaz está debilitado en algunas áreas para que podamos fortalecerlas? Amén. Bien, dice la palabra de Dios que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola. Así que ellos murmuraban a veces es una expresión sin llegar a tener, la persona que lo pueda estar escuchando no lo percibe totalmente porque murmura, sino sería una expresión más abierta y no de murmuración. La murmuración es hablar sin claridad, sin especificación y también que no llegue a oído de otra persona. Pero eso estaba en el corazón de los fariseos y los escribas. Y dice la palabra de Dios que entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas no deja la 99 en el desierto y va atrás la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bien. Yo quiero que usted pueda ver esto en la profundidad. No lo vamos a ver literalmente, vamos a ver que el Espíritu Santo pueda dejarnos la profundidad de la revelación escritural, porque Jesús estaba preparando a unas generaciones cómo debían ser los corazones de los hombres una vez de que Él no estuviera. Porque era muy fácil para los fariseos y escribas murmurar diciendo cómo este hombre se rodea de pecadores y come con ellos. Así que ellos ya estaban manifestando una estructura religiosa tan fuerte, tan poderosa, que ¿sabe qué hacían ellos sin darse cuenta? Es lo que hizo Moisés. ¿Te acuerdas cuando Moisés golpeó la piedra y le dijo que le hablara? ¿Sabe qué significa esa figura? Lamentablemente dice, por cuanto no me santificaste ante el pueblo. Por eso no entró a la tierra prometida Moisés. Así que estos señores fariseos y escribas, la estructura religiosa de la iglesia religiosa, los que hacen religiosos, los que viven en religiosidad, corren el riesgo de no ver qué es santificar a nuestro Dios con nuestros actos. ¿Bien? Vale. Así que, vamos a hablar de la ovejita perdida. Sí, lo dejamos escrito acá. Pero usted tiene que ver la profundidad de lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo para las generaciones subsiguientes. Él sabía que se iba a cumplir su ministerio en X tiempo y después se iba a ir con el Padre. Así que él que tenía que dejar fundamentado a los hombres que ya estaban al lado de él. Bien, aquí hay algo que yo quiero que te pueda ver y que pueda profundizar. Así que la estructura de pensamiento, por no tener la vida del Espíritu Santo, nos hace cometer graves y terribles y horribles horrores. Pero eso, ¿qué significaría para una persona que se equivocara y entrara en esa instancia? Pero si lo vemos naturalmente, dice, bueno, pero tiene tiempo para corregirse. Sí, pero estamos a la venida de la puerta de nuestro Señor Jesucristo. Si yo no puedo darle el lugar al Espíritu Santo que le corresponde
por legalidad le corresponde. No ignoréis que sois casa de Dios, no ignoréis que sois templo del Espíritu Santo, y no es de vosotros, sino de Dios. Así que si yo no le dejo la legalidad del Espíritu Santo y yo me dejo llenar de las estructuras de religiosidad que las denominaciones eclesiásticas, con liturgia paralela a la Escritura, sin tener la revelación del Espíritu Santo, ha formado una generación de religiosos y son, ¿sabe quién? Es peligroso. Son los primeros que entran por el camino de la apostasía, como le enseñaron religión, y no pueden ver la gloria de Dios ser manifestada a través de distintas experiencias espirituales que solamente la puede entregar el Espíritu Santo, y confiar el Espíritu Santo a hombres especiales. ¿Qué acontece? Ahí entra un detenimiento y una involución en el pueblo de Dios por falta de estructura. Los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Pero por qué? No, si usted me dirá, si la denominación que yo estoy, predican para los pecadores, predican, sí, pues no hablan mal de los pecadores. No, ¿sabe qué? Más grave. ¿Sabe qué estaba diciendo acá? Porque lo vemos. Acá estamos hablando de un contexto inicial del capítulo 15 del libro de Lucas. Pero después habló de la actitud de la mujer que tuvo que prender la luz, barrer su casa para encontrar un dracma que había perdido. ¿Sabe qué está dando? ¿Y qué hace? Pone el mismo ejemplo. Gozaos conmigo porque he encontrado mi dracma que se me había perdido. Y acá está diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja. ¿Qué pasa? Ella había hecho partícipe. Acá el pastor había hecho copartícipe a la gente, le había informado que se le había perdido una oveja. Pero lo que usted tiene que ver algo, que no la dejó pastando las ovejas, la dejó en el desierto. ¿Sabe qué significa eso? Hay un momento muy importante. Cuando las ovejas significa la que caminan hacia adelante. ¿Sabe que estábamos hablando el otro día? Apacentar las ovejas, le dijo a Pedro. ¿Pero qué era? Era apacentar, era darle de comer, y oveja significaba que camina hacia adelante. En el original. Así que, amados, si estas ovejitas, las ovejas, no son guiadas a los pastos verdes, la oveja no se puede ser alimentada, por eso que necesita de un pastor. Pero ¿qué característica de pastor necesita? Justamente, él sabía que si la dejaba en un prado lleno de hierba para alimentarse, iban a caminar hacia adelante sin saber. Y la tiene que dejar en un lugar árido, en un desierto, que hasta es importante que nosotros como justos, porque ahí la 99 es la figura como justos, no tienen por qué arrepentirse, es un proceso que el pastor las permitió estar ahí. Pero ¿para qué? Para formar el corazón. Tiene que formar un corazón de que también ellas se alegren con la oveja perdida. No que cuando vean la oveja perdida me dicen, de estar contenta porque vino la que se había perdido. Y, uy, este que se fue vaya a saber dónde, y ahora vuelve y quiere que le tratemos todo igual. Y ahí empieza la murmuración de los fariseos, los escribas. ¿Tiene que ser usted un fariseo o un escriba para que no murmure? Tristemente, en la iglesia es cuenta corriente. Y ahí donde no vemos con los ojos de Dios. Ahí es donde no vemos el plan eterno de Dios. ¿De qué es arrepentimiento? Y justamente, arrepentimiento, si usted piensa que voy a ir a orar por una persona que necesita a Dios, está pasando por una circunstancia muy difícil, quiero orar por él, muy bien, está muy bien ese corazón porque Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Pero si yo no tengo conocimiento, que yo tengo que llevarlo al arrepentimiento, ¿y qué es eso, pastor? Arrepentirse no es que cuando usted le hable y diga, vamos a orar, vamos a recibir a Jesucristo en tu corazón y el Señor va a hacer nuevas cosas. Usted sabe que no nos enseñaron. Así que no se sienta mal porque capaz nunca lo haya hecho. Pero hoy va a aprender
para que podamos en el último tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo profético de la iglesia para que esté brillando, resplandeciendo, tenemos que saber llevar a proceder el arrepentimiento a las generaciones. Yo puedo tener el ministerio evangelístico, pero yo tengo que saber cómo llevar al arrepentimiento, porque esa persona, sin hacer el paso, que es un arrepentimiento, lamentablemente, esa persona también van a sufrir y caminar por la apostasía. ¿Sabe por qué? Porque cuando no se le establece el verdadero diseño de cómo es su nacimiento espiritual. Por eso que dijo Jesús, le dijo a Nicodemo, maestro de la ley, le dijo, yo siendo viejo tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre. Es necesario nacer de nuevo, le dijo, para que veas el reino. Escucha. Así que lo que nosotros no hemos limitado y tristemente no hemos profundizado, el arrepentimiento hacía nacer el espíritu. Así que no es un acontecimiento natural, no es un acontecimiento para tomarlo en poco, de decirle, sí, yo hago una oracioncita y se arrepiente, recibí a Jesucristo. Hasta a veces no le hago declarar cosas para que la persona no se introduzca de cabeza, pie y cabeza. Escuche, tenemos que tener entendimiento para llevar las almas a Jesucristo, para que no estemos trabajando 10, 20 años más y no tenemos tiempo para predicarle el evangelio, porque el Señor está allá a la puerta. Yo cuando hago recibir un alma a Jesucristo, yo tengo que decirle, mira, si tu arrepentimiento llega a las profundidades del plan de Dios, vas a poder nacer de nuevo tu espíritu. Y Dios tiene un plan perfecto a aquellos hombres que su espíritu nació de nuevo. No que todavía llevan 20 años de cristiano y el alma está combatiendo contra el espíritu del hombre que todavía nació ahí con sufrimiento y dolor, recibió a Jesucristo, pero todavía no ha vivido la plenitud de que ese espíritu esté contenido, controlado y sujetado por la voz del Espíritu Santo. Por eso que muchos no conocen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de estar sujeto, sometido al señorío de Cristo, al señorío del poder del Espíritu Santo, a la revelación divina de los tiempos proféticos, de la voluntad perfecta de Dios en el último tiempo, esa alma, sin haber nacido el Espíritu de nuevo, está gobernando el alma con el razonamiento y la voluntad propia. Las emociones, los sentimientos, los 5 sentidos combaten contra el hombre. Y alabado sea Dios. Miren qué terrible lo que estamos hablando. Pero yo iba a hablar de padres y hijos. Alabado sea Dios. Pero sí es una esencia, ¿sabe? El que tiene corazón de padre le hace hacer ver el proceso al hijo. ¿Sabe qué? Y lo podemos ver. Lo podemos ver por distintas figuras, pero vamos a seguir. Vamos a ver algo maravilloso. Vamos a la parábola del hijo pródigo. Lucas 15:11, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo.
Dice la Escritura. Alabado sea Dios. Y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bien, yo no quiero profundizarme, irme más de la Escritura para que podamos tener el contexto de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Bueno, usted lo habrá leído, se lo habrán compartido. Amado, amada mía, que estás escuchando la radio y capaz no te sientas como un hijo pródigo, pero no te estás congregando. Así que serías como una figura de hijo pródigo. Porque, ¿sabes qué? Yo no he salido a malgastar las cosas, ¿no? Sí. Tu vida la terminas malgastando cuando tu orden divino de Dios no está Dios en tu vida. Así que, si no te identificas porque este hijo hizo cosas que no las has hecho, eso no significa de que seas pródigo. ¿Sabes qué? El malgastar el tiempo y no darle el orden divino de Dios pasa a ser, si no te congregas, una figura de un hijo pródigo. Así que, ¿qué es lo que pasa? Estás malgastando el tiempo, o el trabajo te tiene absorbido, o los problemas te han absorbido tan profundamente que te impiden ver. Entonces, ya empezamos a ver que la figura de hijos a cual está dirigida Dios es aquella persona, si bien pone como ejemplo que había dos hijos, uno el menor, pero el menor le pide todo. Y vio que su padre no le dice, mira, hijo mío, si te doy todo, corres el riesgo de muchas cosas. No, él no le advirtió. ¿Sabe por qué el padre no le advirtió? Porque el hijo ya sabía, desde los 3 a los 7 años, él conocía la ley. Él tenía conocimiento y ya había llegado a una edad que justamente en el pueblo judío pueden recibir la herencia con sus padres vivos y correspondiente a una parte de la herencia, porque hay otra parte que es usufructo de lo que es toda la herencia, que parte lo tiene el padre hasta su fallecimiento. ¿Está bien? Así que le entrega todo, pero mire lo que acontece. Dice que muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Salto a 14. Lucas 15:14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre. 15. Y se fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Dice la Escritura, versículo 16 del capítulo 15. Deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bien, yo le digo en el nombre de Jesús, sabe que la figura de los cerdos es un animal inmundo. ¿Está comprendiendo? Es un animal inmundo. Pero aparte querer comer lo que comían los cerdos, lo hacían más inmundo. ¿Está comprendiendo? Porque si el animal era inmundo, imagínense lo que comía. Así que entonces estamos viendo una figura de que, ¿qué es lo que está comiendo? Porque aquí hay una cosa muy importante. La comida en la figura escritural, estamos hablando de la palabra de Dios. Por supuesto que si era algo inmundo, no era la palabra de Dios. Y lo que estaba comiendo los cerdos, menos. Entonces, si vemos como figura, tipología, estamos viendo que estaba entrando en unas profundidades que aún deseando comer eso, inmundicia, todavía no podía comer. Pero ¿sabe quién estaba impidiendo eso? Era Dios mismo que estaba impidiendo, porque una vez que comiera esa inmundicia, ahí sí que lo perdía y no entraba en la instancia más importante de la Escritura. Vayamos al 15:17. ¿Qué dice? Y volviendo en sí, dijo, mire, acá hay algo maravilloso. El volver en sí, este hombre recordó la atmósfera de la casa de su padre. Recordó la atmósfera. La atmósfera de la casa de su padre es que había un ordenamiento, había unos cumplimientos, habían muchos jornaleros tenía su padre, pero él era hijo, él no era un jornalero. Así que él tenía una posición, tenía su hermano mayor,
estaba por encima de su hermano mayor y su padre. Así que tenía una categoría dentro del posicionamiento que era importante. Así que, ¿qué bajó él? Empezó a recordar los tiempos buenos. Empezó a recordar el tiempo a lo cual una palabra de Dios, un ordenamiento en una casa donde hay abundancia de pan, que la abundancia de pan es la figura de la palabra de Dios, es la que puede ser la que haga volver en sí a hombres y generaciones de mujeres y hombres que tristemente hoy no están congregándose en la iglesia. Y ¿sabe qué? Están recibiendo una palabrita por allá, están recibiendo una palabrita por acá, y hoy capaz también estás conectado a la radio y estás queriendo escuchar una palabra para que puedas saciar tu interior y poder traer una luz, un establecimiento, un renuevo, fortaleza, o que te dé nueva fuerza para seguir hacia adelante. Está perfecto. Pero tienes que buscar una casa que abunde el pan. Tienes que ser consciente de que cuando dice el hijo pródigo volvió en sí, dice que entró en las profundidades de su interior. Y capaz en algún rincón allá abajo estaba Dios esperándolo en su interior. ¿Sabe? Así que volviéndose, dijo en sí. Ese vamos a decir, expresión de volver en sí, es maravillosa, ¿saben? Porque está mostrando una esencia en su interior de reconocimiento. ¿Sabe qué importante recordar? Él tenía, vamos a decir, estaba pasando por distintas etapas. Se fue contento porque se fue con dinero, empezó a malgastar, ya se vio con temor, ya después pidió ayuda a ver dónde podía trabajar porque no comía porque había entrado hambre en esa provincia. Entonces, esas distintas etapas, cuando nosotros somos creyentes, el Espíritu Santo está queriendo evitar muchos dolores y sufrimientos a través de la palabra de Dios, pero a través de la palabra ungida por el poder del Espíritu Santo. Si a mí no me determina y yo por diferentes motivos yo me he ido de una casa por hablar de la casa de Dios, en un lugar donde yo me congregaba, yo tengo que volver en sí, pero en la intimidad con mi Dios. Yo tengo que volver en sí. Pero acá estamos viendo que está mostrando Dios que esa casa era un hombre con un corazón de padre. Así que estamos mostrando de que la falla, el error cometido fue por parte del hijo, no fue por parte del padre. Y entonces empezamos a ver, ¿sabe cuál es el grave problema? Por cuanto esa identidad de los hombres pródigos, mujeres que están en distintos países en el mundo, están lamentablemente apartados de Dios, esperando la misericordia de Dios o que Dios sea instrumento para que lo pueda volver a la casa. ¿Sabe cuál es el problema? Que lamentablemente nunca nos establecieron el diseño correcto. Por eso van a seguir habiendo hijos pródigos, porque ¿sabe qué? Que en la iglesia hay miembros, no hay hijos. Y cuando hay una membresía que las denominaciones religiosas con liturgias y paralelas lamentablemente han hecho una estructura aún a los oficios y liderazgos que están en la misma denominación que los hacen religiosos. Uy, este es pecador y viene acá en vez de recibirlo como el padre que estaba acá. ¿Por qué? Porque no es hijo de él. Él sabe que termina siendo un pastor de una denominación, termina siendo un asalariado. ¿Y qué eran los jornaleros? El hijo humildemente le decía, hazme ser como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque los jornaleros eran asalariados. Y hay una iglesia asalariada que no están dentro del diseño. Y cuando las cosas no están dentro del diseño, no hay generaciones de hijos. Y acá Jesús está diciendo algo importantísimo. Que cuando yo me vaya, la llenura del Espíritu Santo, yo no los dejaré huérfanos. Yo no los dejo sin padre. Yo dejo una generación de hombres a los cuales bajará la paternidad de Dios.
Ah, sí. Pero pastor, dime, ¿dónde está esa iglesia, pastor? Porque no conozco. Si yo no llevo la ofrenda, los diezmos, es cuando me saludan bien, es cuando se me ponen una sonrisa, es cuando me abrazan. Pero si yo falto un mes y no ni siquiera me llaman. Bueno, tristemente, capaz no sean todos los casos, pero tristemente, lamentable, la iglesia ha deteriorado tanto el diseño correcto por falta de revelación. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vaya al libro de Filemón, capítulo 1, que tiene un solo capítulo, Filemón, versículo 8. Dice una cosa así, mire, por lo cual, aunque tengo libertad, le estaba escribiendo el apóstol Pablo, le estaba escribiendo a Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, Filemón, más bien te lo ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, y esté atento en el versículo 11. Escuche bien. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, y versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Bien, usted está atento a esta enseñanza. Ah, pero el apóstol Pablo podía entender solo paternidad. Y yo le digo una cosa en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo entendió el diseño. Dice, y yo no fui rebelde a la visión celestial. Lo que me enseñó el Espíritu Santo, yo lo puse en práctica. Y es todo lo que he dejado escrito. Sabe que el apóstol Pablo muestra con claridad y le dice a Filemón, yo te ruego por mi hijo. Así que cuando un ministro puede engendrar a través de las prisiones, que significaba ella siendo anciano, ella había hecho una batalla de la fe terrible, ¿y qué seguía haciendo el apóstol Pablo? Formando generaciones de hijos que iban a estar al frente de las iglesias en el futuro. Por eso que acá le escribe a Filemón. Filemón era, ¿sabe qué? Un hombre dueño de una casa, que había una iglesia a la cual era un hombre importante. ¿Sabe? Dice, tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón, amado mío, colaborador nuestro. Dice, y la iglesia que está en tu casa. Así que estábamos viendo quién era Filemón. No era cualquier hombre. Era un hombre que tenía la responsabilidad de llevar adelante una iglesia. Bien, así que dice, le está quitando las escrituras a Filemón. Mira, le dice Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, le dice el apóstol Pablo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Sabe que se había equivocado Filemón? Filemón había pecado, y había pecado contra el liderazgo, contra el mismo Filemón que estaba a cargo de la iglesia. Pero, ¿qué pasa? Ahí muestra el error. Filemón no pudo ministrar correctamente a Onésimo, y Onésimo cae en las manos de un padre, cae en los brazos de un padre, como figura. ¿Se acuerda? El hijo dijo, volvió en sí, y el padre, ¿qué fue? Dice que se abrazó y lo besó, ni siquiera esperó la penitencia de que, ¿sabe qué esperaban los fariseos y los escribas? Esperaban que dijeran si estaban arrepentidos para después recibirlo. ¿Sabe que este padre lo abrazó sin haberlo escuchado a su hijo? Lo abrazó, ¿por qué? Porque tenía perdón en su corazón.
Cuando los ministros y liderazgo que no tienen perdón en el corazón y no llegan a tener la estatura de un padre para poder ministrar con el amor de Dios, es porque le falta el Espíritu Santo, la potencia de Dios en sus corazones. ¿Están comprendiendo por qué la gravedad? La figura del hijo pródigo está mostrando para que no haya hijos pródigos, tiene que haber una generación de ministros llenos del poder del Espíritu Santo que quitarían la huerfandad, que los hijos no se irían de la casa. ¿Por qué? Porque este amor de padre lo dejó ahí, pero el hijo volvió. ¿Sabe por qué? Porque había un verdadero padre. Él sabía que cuando entró, y dice que entró en sí mismo, dice que, volveré a la casa de mi padre que hay abundancia de pan. Volveré. ¿Pero por qué? Porque él sabía que en el padre de él, la característica de que había estado al lado de él, era un padre amoroso. Era un padre que lo contenía. Era un padre bueno. Era un padre que tenía sabiduría y inteligencia. Este hijo que estaba muerto, ahora lo hemos hallado. ¿Pero por qué? Está mostrando la figura de un padre en el mismo tiempo que Jesús estaba. Pero él quería que cuando él se fuera, lo que quitaría la huerfandad eran los ministros llenos del Espíritu Santo. ¿En la iglesia primitiva? No. En la iglesia del tiempo presente hasta la venida de Jesucristo. Donde se congrega usted. Hay un hombre, una figura, de una estatura, de hombre, de un padre. Ah, sí, el pastor tiene los hijos en la iglesia. No, eso no es ser padre. Padre es que usted tenga conocimiento escritural, que sepa doctrinalmente la palabra revelada para fundamentar una generación y aún aplicarla sin ninguna estructura de religión. Porque si yo, pero tal religión dice esto, esto dice lo otro, las denominaciones empiezan a dividir el cuerpo de Cristo por aquello por un lado, otro por otro, y ¿sabe qué termina? Buscando una casa. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres están buscando una casa de Dios en nuestro país? Porque no ha habido padres, generaciones de hombres que puedan contener las generaciones y puedan tener una impartición de ministración por revelación, no por una estructura religiosa. Los escribas y los fariseos murmuraban. Ahora viene a pedir aquí. ¿A qué viene la iglesia? Me va a dividir la iglesia, va a empezar a hablar mal. Amado de Dios, cuando no tenemos corazón de padre no vemos el diseño de Dios. ¿Sabe? Porque acá tú lo ves. En otro tiempo te era inútil, Filemón. En tus manos era inútil, Onésimo. Pero en las manos mías, recibílo como a mí mismo. Mira la comparación. Puede formar a un hombre, sacarlo de la destrucción y posicionarlo a la estatura de un apóstol. No, pues no me diga qué hora dice usted que Onésimo era un apóstol. Le pone la comparación. Recibílo como a mí mismo. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era el hombre maravilloso que Dios llamó. Que Dios llamó como te estás llamando a ti. Parece que los golpes fuertes al liderazgo, ¿sabe, amado? ¿Sabe cuántas generaciones podemos salvar si el liderazgo entiende el diseño que la estructura religiosa y denominacional a los cuales han formado una liturgia paralela en su pensamiento le impide ver la gloria de Dios? Y estamos a la puerta y hay una generación que somos responsables por cada uno de ellos. El apóstol Pablo sabía lo que le decía a Filemón. Filemón, en tus manos era inútil, pero en mis manos yo lo convertí y ahora he recibido como a mí mismo. Este hombre había capacidades que tú no viste, había capacidades y revelación en él, que era posicionamiento y tenía, ¿sabe qué? Dones para el servicio del reino y tú no lo veías, pero hoy conmigo en mis presiones lo engendré, en mi dolor y sufrimiento él estuvo mirado, él estuvo con una estatura de madurez que ningún hombre pudo sustentarme como él me sustentó en los tiempos más difíciles de mis prisiones, ya que mi edad era de mucha edad avanzada. Pablo, el apóstol Pablo, era un padre. Pastor, pero no había ninguno más. Claro
porque los demás que no han entendido el diseño han visto religión. ¿Y sabe cómo se lo puedo ver? En donde no hubo religión. Vaya al libro de los Hechos. Ashatititusi. Mire, vaya al libro de los Hechos 4. Alabado sea Dios. 36. Mire, acá muestra algo maravilloso. Acá muestra la iglesia primitiva, cómo pudo establecer la iglesia que Dios quiere hoy en este tiempo. Dice en el 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, la vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa traducido hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Acá está hablando apóstoles del Cordero, y el apóstol Pablo es un apóstol del Espíritu, porque él estuvo 3 años en el Arabá. Lo llamó nuestro Señor Jesucristo, le impuso las manos a Ananías porque por el Espíritu Santo le dijo que fuera a orar, porque este gran instrumento me es que era el apóstol Pablo, pero quien lo instruyó, quien lo fundamentó fue el Espíritu Santo. 3 años en el Arabá. Así que ¿quién le enseñó al apóstol Pablo? ¿El apóstol qué? El Espíritu Santo divino de Dios. Pero ¿qué pasó? Ese es son los ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, del Espíritu. Y mire qué pasó. Y lo ponía a los pies y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, ¿sabe qué pasó con José? Los apóstoles del Cordero, llenos del Espíritu Santo, impartían. Recuerda que después del día de Pentecostés los ministros fueran 120 llenos del Espíritu Santo. ¿Escuchó? 120. ¿Y qué pasó? En la nada menos prédica de Pedro, recibieron a Jesucristo 3.000 y se bautizaron. Bien, ¿qué es lo que estaba pasando en el apóstol Pedro? Estaba lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro estaba lleno. Y cuando baja la llenura del Espíritu Santo, las cosas se transforman. ¿Qué es lo que está faltando a los ministros en el mundo que están al frente y están desgastados, cansados, agotados por falta de diseño? Y por eso que el enemigo astutamente los impone en un freezer. En vez de estar frío, caliente, está tibio. Y termina, ¿sabe qué? Corriendo el riesgo mayor que exista en la Escritura, que el Señor nos vomite de su boca. Así que es duro, es fuerte. ¿Con qué autoridad lo dice? Yo sé, yo hablo, el Espíritu Santo es que te lo dice. ¿Sabe por qué? Es mejor que te lo diga hoy y no cuando esté mañana caminando por la tribulación y dice, uy, no me di cuenta cuando fui advertido por Dios. ¿Sabe que cuando tristemente no nos damos cuenta que cuando la llenura del Espíritu Santo en el apóstol Pedro, en el apóstol Juan y en el apóstol Jacobo, que es Santiago, ¿sabe? Que engendraban generaciones. Acá vemos una figura de nada menos de Bernabé que lo engendra. ¿Y sabe qué maravilloso lo que hace en el espíritu de los apóstoles, en los espíritus de los apóstoles del Cordero que estuvieron con Jesucristo? ¿Sabe lo que hacía? Aquí entendemos ahora. Estos son los hijos de consolación. Estas las generaciones de hombres que son hijos porque son engendrados por el Espíritu Santo. Por eso que no hay hijos en la iglesia. No hay hijos en la iglesia por falta del engendramiento del Espíritu Santo. Solo lo que puede formar a un hijo es que un padre lleno del Espíritu Santo pueda bajar la paternidad
paternidad de Dios y se la pueda mostrar y aún mostrarlo por su vida misma. Por eso que le pusieron hijo de consolación. ¿Usted cree que es casual? Los apóstoles estaban sintiendo en su interior, gracias Padre, porque estas las generaciones que continuarán nada menos tu plan eterno sobre la tierra. Estas las generaciones cuando son hijos, cuando son engendrados por el Espíritu Santo, esos son hijos que están contigo siempre. No que son religiosos o que se van para aquí, para acá, para allá, o que son tristemente, al no habérselo bajado el ministro de la paternidad de Dios, terminan siendo miembros. Y el miembro busca muchos lugares donde ir a congregarse, tristemente, porque no se identifica como hijos. ¿Está comprendiendo? Así que cuando empezamos a ver la profundidad de lo que el apóstol Pablo quería, el apóstol Pablo es maravilloso. Mire lo que le dijo a los corintios. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 6. Dice, Corintios, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros porque nuestro corazón está ensanchado, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Acá estaba diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le estaba diciendo a unas generaciones de hombres, tienes que ensanchar tu corazón al entendimiento del plan de Dios en cuanto a su diseño verdadero. Porque cuando sois estrechos, no está siendo estrechos en nosotros, porque nuestro corazón se ha ensanchado para vosotros por medio de la palabra y por medio del diseño correcto. Dice, y mire que le dice, vosotros estáis estrechos en vuestro propio corazón. ¿Qué estaba diciendo? La religión te hace estrechar. La religión no impide el cambio. Al contrario, te pone temores en los cambios. Y el Señor te dice hoy, el apóstol Pablo dijo, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchad también vosotros vuestros corazones para que el diseño correcto sea establecido en la iglesia. Liderazgo, ministro de Dios. Esta palabra no es para destrucción, esta palabra es para edificación y proyección en el tiempo profético de la iglesia. Estemos todos preparados y juntos en la nube poder disfrutar el tiempo nuevo. Vamos bien. ¿Sabe qué terrible que es? Por eso que el apóstol Pablo entendía lo que estaba diciendo. Y le podría hablar de paternidad en nombres maravillosos. ¿Se acuerda cuando hablan del seno de Abraham? El seno de Abraham está hablando en el corazón que late como Abraham. Esos hombres que entran en el seno de Abraham son los hombres que tienen la fe. Pero Abraham fue contada, su fe por justicia fue contada. Pero ¿sabe que este hombre tan maravilloso que entendió de creer por fe, él no había entendido el diseño de la paternidad? Porque él, teniendo 75 años, no había entendido la paternidad de Dios. Dios le confió, ¿sabe quién? Aunque con el único que no dejó de ser padre hasta en todo su tiempo fue con Lot. Lot se lo entrega a Dios a Abraham, nada menos a un padre. Un hombre que iba a ser padre de multitudes. Pero sabe que Abraham tuvo, usted sabe, a Ismael. Pero también dice, Eliezer, nacido en mi casa, esclavo damasceno, me va a heredar. Él estaba con un conflicto de falta de entendimiento del diseño. Acá no pasa por el dinero. Acá pasa la herencia de quien debe constituir el posicionamiento de los hombres que deben establecer el diseño correcto de Dios en su plan eterno. Por eso que tenía que venir el quién, el de la promesa. Pero cuando Lot tuvo un grave problema, ¿se acuerda? ¿Se acuerda en el capítulo de Génesis? Mira, Génesis 14:14.
Mira, ¿se acuerda qué pasó? Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los hijos nacidos en su casa, 318. ¿Qué quiere decir con esto? Ahí habían nacido hombres, no que eran hijos de él. Habían nacido en su campamento hombres que estaban trazados, medidos y pesados por la cabeza, que estaban rodeando las casas, nada menos las tiendas. Así que ¿con qué venció la batalla? Con hijos nacidos en su casa, con hombres que cuando están bajo la cobertura, la instrucción, el conocimiento y del diseño correcto, esos hombres son los únicos que entienden la proyección del reino de Dios en la tierra. Se hace por medio de padres y hijos engendrados por medio del Espíritu Santo. Y todavía no lo había entendido Abraham. Tuvo que nacer Isaac recién para entender la herencia. Y cuando le dijo el Padre, nuestro Dios, Padre, Creador del universo, dijo, yo te llamaré Padre de multitudes. Ya le había dado 321 hijos. ¿Dónde está eso en la Escritura? Búsquelo. Yo se los puedo enumerar uno por uno. Hijos que no eran nacidos de su carne, pero no tienes que ser nacido. Enseñamos que hay hijos biológicos, hay hijos del alma y hay hijos del Espíritu, que son los hijos del Espíritu de Dios. Así que cuando yo no entiendo la paternidad biológica solamente, y no entiendo la paternidad de que Dios nos llamó a ser padre en el diseño correcto, hombre lleno del poder del Espíritu Santo, formaría las generaciones de hombres y mujeres que tendrían la identidad de hijos. Amados de Dios, si yo no entiendo esto, imposible en poco tiempo podértelo dejar. Pero usted lo va a escuchar al apóstol Pablo constantemente. Como a hijos hablo. ¿Sabe que el apóstol Pablo cuando dice, cuando a hijos hablo? ¿Qué cree que estaba diciendo el apóstol Pablo? Le estoy diciendo, yo soy un padre que les tengo que hablar como a hijos. Yo soy un padre. Y por eso que él dijo también, no son los hijos que deben ¿qué? Guardar para los padres. No, son los padres que deben atesorar para los hijos. Es que, y aún dice que me gastaré mi vida, la gastaré por amor a las almas. ¿Qué quiere decir? Eso es un verdadero padre. No lo que se está enseñoreando los ministros, en creyendo que están en autoridad, se enseñorean del trabajo de las manos de los hombres de Dios que ha posicionado. Y tristemente también la dominación los hace tan religiosos que le impiden ver. Y jamás va a estar la iglesia en unanimidad si esto no se rompe, no se quiebra y no se destruye. Tenemos que edificar de nuevo. Sí, Dios lo puede hacer en pocos minutos. Pero tiene que haber una mente, un corazón dispuesto a ser trazado en el tiempo profético que Jesucristo está a la puerta. Y ni siquiera le ha dicho ningún noticia internacional grave de lo que está pasando. El Señor está a la puerta, el Señor está ya. Está pasando cosas terribles. Y nuestro país también está siendo instrumento de eso. Usted vaya a lo que dijo hace pocos minutos la autoridad máxima de nuestro país, que iba a atacar a los terroristas por cuanto había sido amenazado. Escuche, si nosotros no estamos atentos al tiempo profético de Dios en la iglesia, esas personas necesitan la luz. Nosotros somos responsables de ello. Y si usted no ha sido paternizado, ya no eche culpa al liderazgo. Entonces busque usted hoy un lugar de intimidad con Dios y Dios le mostrará el plan para caminar en este tiempo tan difícil y peligroso que si usted se detiene, el enemigo lo destruirá. No se detenga, por más que esté sufriendo en silencio, por más que esté pasando por dolores y sufrimiento, no te detengas, el Señor viene ya. Dios te bendiga.